15. Recordatorios siniestros. ¿Qué es lo que sabes? Le preguntó la matrona Malicia a Harlasle, que la acompañaba a través del patio de la casa Dourden. En otras circunstancias, Malicia no habría sido tan directa con el infame mercenario, pero estaba preocupada e impaciente. Los rumores que corrían entre las familias gobernantes de Menzoberranzan no presagiaban nada bueno para la casa Dourden. ¿Saber? Replicó Harlasle, con una sorpresa mal fingida. Malicia lo miró disgustada, y lo mismo hizo Briza, que caminaba al otro lado del desvergonzado mercenario. Harlasle se aclaró la garganta, aunque el carraspeo sonó como una carcajada. No podía informar a Malicia de los rumores, no era tan tonto como para traicionar a las casas más poderosas de la ciudad. Pero sí podía burlarse de Malicia con una sencilla declaración lógica que solo confirmaba lo que ella ya había supuesto. Cincarla, el espectro, lleva demasiado tiempo a vuestro servicio. Malicia hizo un esfuerzo para mantener una expresión de calma. Comprendía que Harlasle sabía mucho más de lo que decía, y el hecho de que el mercenario solo le hubiera dicho lo obvio confirmaba sus sospechas. El espectro de Thaknafein tardaba más de la cuenta en dar con Drizzt. La matrona no necesitaba que le recordaran la poca paciencia de la reina araña. ¿Tienes algo más que decirme?, preguntó Malicia. Harlasle encogió los hombros como única respuesta. Entonces sal de mi casa, ordenó la madre matrona. Harlasle vaciló un instante, no sabía si debía exigir un pago por la escasa información que había dado. Decidió que no era necesario y, tras hacer una de sus profundas reverencias acompañadas con un barrido de su sombrero, se dirigió hacia la salida. No tardaría en cobrar. Una hora más tarde, en la antesala de la capilla, la matrona Malicia ocupó el trono y dirigió los pensamientos hacia los túneles en las profundidades de la antípoda oscura. La telepatía con el espectro era limitada, por lo general se reducía solo a una transmisión de las emociones más intensas. Pero de las luchas internas de Thaknafein, que había sido el padre de Drizzt y su mejor amigo en vida y que ahora se había convertido en su peor enemigo, Malicia podía deducir los progresos de la misión. Las ansiedades provocadas por la lucha interior de Thaknafein eran más intensas cada vez que el espectro se aproximaba a Drizzt. Ahora, después del desagradable encuentro con Harlasle, Malicia necesitaba saber qué hacía Thaknafein. Al cabo de unos minutos obtuvo lo que buscaba. La matrona Malicia insiste en que el espectro ha ido hacia el oeste, más allá de la ciudad Svirfnebli, le explicó Harlasle a la matrona Baenre. El mercenario había ido directamente desde la casa Dourden hasta el huerto de setas de la parte sur de Menzoberranzan, donde residían las familias Draus más poderosas. El espectro sigue el rastro, murmuró la matrona Baenre, casi para sí misma. Eso es bueno. Pero la matrona Malicia cree que Drizzt lleva una ventaja de varios días, quizás semanas, añadió Harlasle. ¿Te lo ha dicho?, preguntó la matrona Baenre, incrédula, sorprendida de que Malicia hubiese revelado una información que la perjudicaba. Hay cosas que se pueden saber sin necesidad de palabras, contestó el mercenario, con astucia. El tono de la matrona Malicia revelaba muchas cosas que no deseaba comunicarme. La matrona Baenre asintió y cerró los ojos, cansada de tantas complicaciones. Había sido cosa suya que Malicia consiguiera entrar en el consejo regente, pero ahora no podía hacer otra cosa que esperar y ver si Malicia era capaz de mantener el cargo. Debemos confiar en la matrona Malicia, dijo la matrona Baenre, después de una larga pausa. Al otro extremo de la sala, el Vidinbelb, el desollador mental compañero de la matrona Baenre, apartó sus pensamientos de la conversación. El mercenario Drau había dicho que Drizzt marchaba hacia el oeste, más allá de Blindenstonne, y esta noticia tenía una importancia que no podía pasar por alto. El desollador mental proyectó sus pensamientos hacia occidente, para transmitir un aviso a lo largo de los túneles que no estaban tan desiertos como parecían. En cuanto Thaknafein vio el lago supo que había alcanzado a la presa. Al amparo de las grietas y recovecos de las paredes recorrió la caverna, hasta que encontró la puerta y la cueva que protegía. Viejos sentimientos se reavivaron en el espectro, sentimientos de la relación mantenida con Drizzt. Pero cuando la matrona Malicia penetró en su mente, lo dominaron otras emociones mucho más salvajes. El espectro derribó la puerta, con las espadas en alto,
y recorrió el refugio como un vendaval. Una manta voló por los aires y cayó al suelo hecha trizas por los salvajes mandobles de Zacnafein. En cuanto se disipó el ataque de furia, el monstruo de la matrona Malicia se puso en cuclillas y examinó la situación. Drizzt no estaba en casa. El espectro no tardó mucho en llegar a la conclusión de que Drizzt y un compañero, quizá dos, habían dejado la cueva unos pocos días antes. Los conocimientos tácticos de Zacnafein le aconsejaron esperar porque saltaba a la vista que aquel no era un campamento falso, como lo había sido el otro en las afueras de la ciudad de los enanos. No dudaba que la presa regresaría. Zacnafein percibió que la matrona Malicia, sentada en su trono en la ciudad Drow, no toleraría más demoras. Se le acababa el tiempo, los rumores de peligro eran cada vez más intensos, y esta vez los miedos y la impaciencia de Malicia le costarían muy caro. Solo unas pocas horas después de que Malicia enviara al espectro otra vez a los túneles en busca de su hijo renegado, Drizzt, Belwar y Clack regresaron a la caverna por otra vía. Drizzt notó en el acto que algo no iba bien. Desenvainó las cimitarras, corrió por la cornisa y subió de un salto hasta la puerta de la cueva antes de que Belwar y Clack pudiesen preguntarle qué pasaba. Cuando llegaron a la cueva, comprendieron la preocupación del elfo oscuro. El lugar aparecía destrozado, las hamacas y mantas, hechas pedazos, los bolés y una caja pequeña donde guardaban la reserva de alimentos, aplastados, y los trozos dispersos por todos los rincones. Clack, que no podía pasar por el hueco, se alejó de la entrada y recorrió la caverna para asegurarse de que no había ningún enemigo oculto. «Magga Cammara», rugió Belwar. «¿Qué monstruo habrá hecho esto?» Drizzt recogió los restos de una manta y señaló los cortes limpios en la tela. Belwar comprendió el significado de estos. «El corte de una espada», manifestó el capataz, muy serio. «Una espada filosa y bien templada». «La espada de un Drow», añadió Drizzt. «Estamos muy lejos de Menzoberranzan», le recordó Belwar. «En las profundidades más remotas. Dudo que tu gente pueda saber dónde estás». La experiencia de Drizzt no le permitía aceptar esa suposición. Durante la mayor parte de su vida había sido testigo del fanatismo que guiaba a las malvadas sacerdotisas de Yod. Él mismo había participado en una incursión de muchos kilómetros hasta la superficie de los reinos, que solo perseguía complacer a la reina araña con el asesinato de los elfos. «No subestimes a la matrona Malicia», replicó el Drow con tono sombrío. «Si esto es en realidad un anuncio de la visita de tu madre», gruñó Belwar, golpeando las manos, «se llevará una buena sorpresa. Tendrá que vérselas con tres y no con uno solo como piensa». «No subestimes a la matrona Malicia», repitió el elfo oscuro. «Este encuentro no es una mera casualidad, y ella estará preparada para responder a cualquier imprevisto». «¿Cómo lo sabes?», protestó Belwar, pero cuando el capataz vio el temor reflejado en los ojos lila del Drow, se convenció de que las cosas podían acabar muy mal. Recogieron los pocos objetos que se habían salvado de la destrucción y partieron de inmediato, una vez más en dirección al oeste para aumentar la distancia que los separaba de Menzoberranzan. Clack marchaba primero porque había muy pocos monstruos capaces de salir al paso de un oseogarfio. Lo seguía Belwar, y Drizzt iba en la retaguardia, bastante retrasado, dispuesto a proteger a los compañeros en el caso de que los agentes de su madre les dieran alcance. El Svirfnebli opinaba que llevaban una buena ventaja sobre aquellos que habían destruido la casa. Si los autores habían iniciado la persecución desde la cueva y seguido el rastro hasta la torre del mago muerto, pasarían muchos días antes de que se les ocurriera regresar hasta la caverna del lago. Drizzt no estaba tan convencido. Conocía a su madre demasiado bien. Después de varios días que se les hicieron interminables, el grupo llegó a una región plagada de grietas, paredes abruptas, y techos llenos de estalactitas que parecían monstruos al acecho. Caminaron unidos, porque necesitaban de la compañía de los demás. A pesar del riesgo que significaba, Belwar sacó su talismán luminoso y lo enganchó en la chaqueta de cuero, aunque la luz solo contribuyó a que las sombras parecieran aún más amenazadoras. El silencio en esta zona era incluso más profundo de lo habitual en la antípoda oscura. En muy pocas ocasiones aquellos que recorrían el mundo subterráneo de los reinos escuchaban los sonidos de otras criaturas, pero aquí la quietud resultaba opresiva,
como si hubiese desaparecido todo rastro de vida. El ruido de los pasos de Clack y el roce de las botas de Belvoir resonaban como martillazos entre las piedras. El Svirfnebli fue el primero en sentir la aproximación del peligro. Las vibraciones sutiles en las rocas le avisaron que él y los compañeros no estaban solos. Detuvo a Clack con la mano pica, y a continuación miró a Drizzt para saber si el Drow compartía su inquietud. Drizzt señaló hacia el techo y levitó en la oscuridad, en busca de un lugar donde emboscarse entre las numerosas estalactitas. El elfo desenfundó una de las cimitarras mientras subía y puso la otra mano en la estatuilla de ónice que guardaba en el bolsillo. Belvoir y Clack se ocultaron detrás de una cresta, y el enano comenzó a recitar la letanía para hechizar las manos metálicas. Ambos se sentían más seguros al saber que el guerrero Drow flotaba en las alturas para vigilar la zona. Pero Drizzt no era el único que había pensado en las estalactitas para tender una emboscada. Tan pronto como se vio entre las piedras puntiagudas como lanzas, advirtió que había alguien más. Una forma, un humanoide un poco más grande que Drizzt, flotó desde la estalactita más cercana. Drizzt apoyó un pie en una de las piedras para propulsarse, al tiempo que desenvainaba la otra cimitarra. Supo quién era el enemigo en cuanto vio la cabeza, que parecía un pulpo de 4 tentáculos. El Drow nunca había visto antes a una de estas criaturas, pero sabía lo que era, un Illita, un desollador mental, el monstruo más cruel y temido en toda la Antípoda Oscura. El desollador atacó primero, mucho antes de que Drizzt pudiese acercarse para utilizar las cimitarras. Los tentáculos del monstruo se movieron como látigos, y un cono de energía mental azotó a Drizzt. El elfo luchó con toda su voluntad contra la oscuridad que se cernía sobre él. Intentó concentrarse en el objeto, enfocar la cólera, pero el Illita lanzó un nuevo ataque. Un segundo desollador se sumó al primero y le efectuó una descarga por el flanco. Belvoir y Clack no podían ver el combate porque Drizzt se movía fuera de la zona iluminada por el broche del enano. De todos modos, notaron que algo ocurría en las alturas, y el capataz se atrevió a llamar a su amigo. «Drizzt», susurró. La respuesta la tuvo un segundo después, cuando las cimitarras se estrellaron contra el suelo. Belvoir y Clack, atónitos, dieron un paso hacia las armas, y entonces retrocedieron. Ante ellos, el aire se ondulaba como si hubiesen abierto una puerta invisible a otro plano de existencia. Un Illita cruzó el umbral y, plantándose delante de los amigos, descargó su rayo mental antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar. El Svirfnebli cayó de bruces al suelo, pero Clack, con la mente confundida por el conflicto entre sus identidades de Oseogarfio y Peck, no resultó tan afectado. El desollador soltó otra vez una descarga paralizante. El Oseogarfio atravesó el cono de energía y aplastó al Illita con un solo golpe de sus enormes garras. Clack miró en derredor, y a continuación hacia arriba. Otros cuantos desolladores bajaban desde el techo, y 2 sujetaban a Drizzt por los tobillos. Se abrieron más puertas invisibles. En un instante, las descargas se abatieron sobre Clack desde todos los ángulos, y la defensa proporcionada por el conflicto entre las dos personalidades comenzó a flaquear. La desesperación y la furia dominaron sus acciones. En aquel momento, Clack solo era un Oseogarfio, que actuaba con el instinto y la ferocidad característicos de estos monstruos. Pero incluso la dura coraza de los Oseogarfios resultaba insuficiente contra las insidiosas y continuas descargas de los desolladores. Clack se lanzó contra los 2 que sujetaban a Drizzt. La oscuridad lo atrapó a medio camino. Estaba arrodillado en el suelo, esto era lo único que sabía. Se arrastró, dispuesto a no rendirse, impulsado solo por la rabia. Después se tendió sobre la piedra, sin pensar más en Drizzt, en Belvoir, o en su propia rabia. Solo había oscuridad. Cuarta parte. Indefenso. En muchas ocasiones a lo largo de mi vida me he sentido indefenso. Es quizás el dolor más agudo que una persona puede conocer, basado en la frustración y la rabia inútil. El pinchazo de una espada en el brazo del soldado en combate no puede compararse con la angustia del prisionero, cuando escucha el chasquido del látigo. Incluso si el látigo no azota el cuerpo del prisionero indefenso, sin duda provoca una profunda herida en su alma. Todos somos prisioneros en un momento u otro de nuestras vidas,
prisioneros de nosotros mismos o de las expectativas de aquellos que nos rodean. Es una carga que soportamos todos, que todos odiamos y que muy pocos consiguen eludir. Me considero afortunado a este respecto, porque mi vida ha seguido una trayectoria de continua mejora. Si se tiene en cuenta que se inició en Menzoberranzan, sometida a la implacable vigilancia de las sumas sacerdotisas de la malvada reina araña, supongo que mi situación solo podía mejorar. En mi obcecamiento juvenil, creí que podría valerme solo, que tenía la fuerza suficiente para conquistar a los enemigos con la espada y los principios. La arrogancia me convenció de que la voluntad era bastante para superar la indefensión. Reconozco que fue una idea errónea, porque, cuando rememoro aquellos años, veo claramente que casi nunca estuve solo y casi nunca tuve que estar solo. Siempre hubo amigos, leales y queridos, que me dieron apoyo incluso cuando creía que no lo necesitaba, e incluso cuando no me daba cuenta. Zacnafein, Belloir, Clack, Mosier, Bruene, Regis, Catibrie, Wulfgari, desde luego, Genwibar. Mi querida Genwibar, estos fueron los compañeros que justificaron mis principios, que me dieron fuerzas para luchar contra cualquier enemigo, real o imaginario. Estos fueron los compañeros que lucharon contra la indefensión, la rabia y la frustración. Estos fueron los compañeros que me dieron la vida. Drist Dourden. 16. Cadenas insidiosas. Clack miró hacia el extremo más lejano de la larga y angosta caverna, donde se alzaba un edificio con numerosas torres que servía de castillo a la comunidad de los desolladores mentales. A pesar de que veía mal, el oseogarfio podía distinguir las siluetas que se movían alrededor del castillo, y podía oír claramente el ruido de las herramientas. Comprendió que eran esclavos, duergars, goblins, enanos de las profundidades, y varias otras razas que no conocía, que servían a sus amos con sus habilidades para trabajar la piedra, ayudándolos a mejorar la roca inmensa que los desolladores habían escogido como casa. Quizá Belloir, tan bien dotado para estos menesteres, ya trabajaba en la enorme construcción. Estos pensamientos desaparecieron casi en el acto, reemplazados por los instintos más primarios del oseogarfio. Las descargas paralizantes de los desolladores habían reducido la resistencia mental de Clack y el hechizo polimórfico del mago había seguido su proceso, con lo cual ni siquiera advirtió el cambio. Ahora sus identidades estaban igualadas, y el pobre Clack se encontraba sumido en un estado de confusión mental absoluta. Si hubiese sido capaz de comprender el dilema, y si hubiese sabido el destino de sus amigos, quizás se habría considerado afortunado. Los desolladores mentales sospechaban que Clack no era un oseogarfio como los demás. La supervivencia de la comunidad se basaba en el conocimiento y en la lectura del pensamiento, y, si bien no conseguían penetrar en el caos de la mente de Clack, podían ver que las funciones intelectuales que tenían lugar tras su enorme exoesqueleto no se correspondían con las de un simple monstruo de la antípoda oscura. Tampoco eran tontos, y sabían el peligro que representaba intentar descifrar y controlar una bestia acorazada de 1/4 de tonelada. Clack era demasiado peligroso e imprevisible como para tenerlo metido en un recinto cerrado. Sin embargo, en la sociedad esclavista de los desolladores había lugar para todos. Clack se encontraba en una isla de piedra, un promontorio rocoso de unos 50 metros de diámetro rodeado por un profundo y ancho abismo. Con él había diversas criaturas, incluido un pequeño rebaño de vaquillas y varios duergars idiotizados después de permanecer sometidos durante demasiado tiempo a la influencia mental de los desolladores. Los enanos grises, con los rostros vacíos de toda expresión y los ojos en blanco, no hacían otra cosa que esperar el turno de convertirse en alimento de sus crueles amos. El oseogarfio recorrió la isla en busca de una salida, aunque la parte Peck consideraba con resignación que era inútil. Un único puente cruzaba el abismo, un artilugio mágico y mecánico que se plegaba en el otro lado cuando no lo utilizaban. Un grupo de desolladores acompañado por un ogro esclavo se acercó a la palanca que controlaba el puente. De inmediato, Clack recibió una andanada de órdenes telepáticas. Una meta bien definida se abrió paso en el torbellino de sus pensamientos, y entonces se enteró para qué lo habían conducido a la isla. Era el pastor del rebaño de los desolladores. Querían un enano gris y una vaquilla, y el esclavo pastor puso manos a la obra. Ninguna de las víctimas opuso resistencia. Clack le retorció el cuello al enano y mató a la vaquilla de un golpe en el cráneo.
Notaba que los desolladores estaban complacidos, y esto despertó en él algunas emociones, entre ellas una intensa satisfacción. Cargado con los dos cuerpos, Clack se acercó al borde del abismo para situarse enfrente del grupo de desolladores. Un hillita tiró de la palanca que hacía funcionar el puente. Clack observó que el mecanismo quedaba fuera de su alcance, un hecho importante, aunque en aquel momento el oseogarfio no comprendió el motivo. El puente de metal y piedra crujió con gran estrépito y a continuación se extendió hasta la isla para quedar bien, sujeto a los pies de Clack. «Ven a mí», le ordenó uno de los desolladores. Clack habría podido negarse a cumplir la orden de haber tenido alguna razón. Avanzó por el puente, que se sacudió por culpa del peso. «Alto. Deja caer las presas», dijo otra voz, cuando el oseogarfio había llegado casi a la mitad del trayecto. «Deja caer las presas», repitió la voz telepática. «Regresa a la isla». Clack consideró las alternativas. La furia del oseogarfio crecía en su interior, y su parte Peck, rabiosa por la pérdida de los amigos, coincidía con la primera. Unos pocos pasos más lo llevarían hasta el enemigo. A una orden de los desolladores, el ogro se acercó a la entrada del puente. Era un poco más alto que Clack y casi igual de ancho, pero iba desarmado y no podría impedirle el paso. Pero un poco más allá del guardia, Clack advirtió una defensa más eficaz. El desollador que había movido la palanca permanecía en el puesto con la mano, un curioso apéndice de 4 dedos, sobre el mango, atento a los acontecimientos. Clack no podría recorrer lo que faltaba y superar al guardia antes de que el puente se enrollara bajo sus pies y lo precipitara a las profundidades del abismo. De mala gana, el oseogarfio dejó las presas en el puente y regresó a la isla de piedra. El ogro no perdió el tiempo y recogió al enano y a la vaquilla para sus amos. El hillita tiró de la palanca, y, en un abrir y cerrar de ojos, el puente mágico volvió a la posición original, aislando a Clack una vez más. «Come», le ordenó uno de los desolladores. Una vaquilla pasó junto al oseogarfio en el instante en que el pensamiento surgía en su mente, y Clack la mató de un manotazo. Los desolladores se retiraron, y Clack se sentó a comer. Su personalidad de oseogarfio lo dominó del todo mientras devoraba, disfrutando con el gusto de la carne y de la sangre, pero cada vez que miraba más allá del precipicio hacia la caverna angosta y el castillo hillita en el fondo, una vocecita Peck manifestaba su preocupación por un Svirfnebli y un Drow. De todos los esclavos capturados recientemente en los túneles en las afueras del castillo hillita, Belwardis Sengulp era el que despertaba mayor interés. Aparte de la curiosidad provocada por las manos de Mithril del enano, Belwar era el mejor equipado para las dos actividades más apreciadas en un esclavo de los desolladores, trabajar la piedra y las peleas de gladiadores. En el mercado de esclavos se produjo una gran algarabía cuando el Svirfnebli salió a la venta. Los interesados en comprarlo ofrecieron objetos de oro y mágicos, hechizos particulares y libros de estudios de gran valor. Al final de la puja, el capataz fue adjudicado a un grupo de 3 desolladores, los mismos que lo habían capturado. Belwar, desde luego, no se enteró de la venta. Antes de que acabara, el enano fue llevado por un túnel angosto y oscuro hasta una pequeña habitación sin ninguna característica especial. Poco después, 3 voces hablaron en su mente, 3 voces telepáticas que el enano no olvidaría, las voces de los nuevos amos. Una poterna de hierro se levantó delante de Belwar, dejando ver una habitación circular de paredes altas y filas de asientos en la parte superior. «Sal», le pidió uno de los amos, y el capataz, que solo deseaba complacerlo, no vaciló. Cuando salió por la abertura, vio a varias docenas de desolladores sentados en los asientos de piedra, que los señalaban con las extrañas manos de 4 dedos aunque en sus caras de pulpos no se reflejaba ninguna expresión. De todos modos, gracias al vínculo telepático, Belwar no tuvo problemas para encontrar a su amo entre los espectadores, ocupado en hacer apuestas con un pequeño grupo. Al otro lado del recinto se abrió otra poterna y apareció un ogro gigantesco. De inmediato, los ojos de la criatura buscaron entre el público a su amo, la única cosa importante de su existencia. «Este ogro cruel y bestial me ha amenazado, mi valiente campeón Svirfnebli», le transmitió el amo de Belwar en cuanto acabó con las apuestas. «Destrúyelo por mí». Belwar no necesitaba más estímulos, ni tampoco los necesitaba el ogro, que había recibido un mensaje idéntico de su amo.
Los gladiadores se lanzaron el uno contra el otro poseídos por una saña feroz, pero mientras que el ogro era joven y un tanto estúpido, Belvoir era un veterano muy astuto. En el último momento frenó la carrera y se arrojó a un lado. El ogro, que pretendía rechazarlo con un puntapié al final de la carga, se tambaleó por un momento. Un momento demasiado largo. La mano martillo de Belvoir golpeó la rodilla del ogro, y un chasquido tan poderoso como el del rayo de un mago resonó en la arena. El ogro se inclinó hacia adelante hasta casi doblarse en dos, y Belvoir hundió la mano pica en el lomo de la bestia. El monstruo se balanceó hacia un costado, perdido el equilibrio, y el enano se echó a sus pies para hacerlo caer al suelo. El capataz se levantó en el acto, saltó sobre el gigante caído y corrió hacia la cabeza. El ogro se recuperó con la rapidez suficiente para coger al Svirfnebli por la pechera de la chaqueta, pero en el segundo en que el monstruo se disponía a lanzarlo por los aires, Belvoir le clavó la mano pica en el pecho. Con un rugido de furia y dolor, el estúpido ogro no cejó en el empeño y lanzó al enano. La afilada hoja de la pica se mantuvo clavada, y el impulso del enano abrió una herida enorme en el pecho del ogro. La bestia se revolvió de un lado para otro hasta que por fin consiguió librarse de la terrible mano metálica. Una rodilla gigantesca golpeó a Belvoir en el trasero, y lo arrojó por los aires a varios metros de distancia. El capataz se levantó después de dar varios rebotes, mareado y dolorido pero sin ceder en la voluntad de complacer a su amo. Escuchó los vítores silenciosos y el griterío telepático de los espectadores. Por encima del estruendo mental llegó una orden con gran claridad. «Mátalo», transmitió el amo de Belvoir. El Svirfnebli no vaciló. Todavía tendido de espaldas, el ogro se apretaba el pecho, en un vano intento por detener la hemorragia que le arrebataba la vida. Las heridas probablemente eran mortales, pero Belvoir no se dio por satisfecho. El monstruo había amenazado a su amo. El capataz cargó directamente contra la cabeza del ogro, con la mano martillo por delante. 3 golpes seguidos hirieron el cráneo del monstruo, y entonces descargó la mano pica para rematarlo. El agonizante ogro se sacudió enloquecido en un último espasmo, pero ello no conmovió a Belvoir. Había complacido a su amo, nada más tenía importancia en ese momento. En las graderías, el orgulloso propietario del campeón Svirfnebli recogió el oro y las pócimas ganadas en las apuestas. Satisfecho por haber elegido bien en la subasta, el desollador miró a Belvoir, que todavía machacaba al cadáver. A pesar de que disfrutaba con la furia del esclavo, el higuita le ordenó detenerse. Después de todo, el ogro también formaba parte de la apuesta. No tenía sentido estropear la cena. En el corazón del castillo Higuita se levantaba una torre inmensa, una estalagmita gigantesca vaciada y esculpida para albergar a los miembros más importantes de la extraña comunidad. El interior de la enorme estructura de piedra estaba rodeado de balcones y escaleras, cada nivel acogía a varios desolladores. En la habitación de la planta baja, circular y sin ningún adorno, residía el ser supremo, el cerebro central. Medía 6 metros de diámetro, y esta masa de carne palpitante mantenía unida a la comunidad de desolladores a través de una simbiosis telepática. El cerebro central era el núcleo de su conocimiento. El ojo mental que vigilaba las cavernas exteriores y había escuchado los gritos de aviso de Higuita en la ciudad Drow, a muchos kilómetros de distancia hacia el este. Para los desolladores, el cerebro central era el coordinador de toda su existencia y casi su dios. Por lo tanto, solo permitían la entrada en esta torre especial a un puñado de esclavos, cautivos con dedos sensibles y delicados que podían masajear el cerebro y calmarlo con cepillos suaves y líquidos calientes. Drizzt Do'Urden figuraba en este grupo. Arrodillándose en la amplia pasarela que rodeaba la sala, el Drow tendió las manos para acariciar la masa amorfa, y sintió sus placeres y disgustos. Cuando el cerebro se intranquilizaba, Drizzt percibía los agudos pinchazos y la tensión en los tejidos. Entonces aumentaba la presión de los masajes para devolver la serenidad a su amo. Si el cerebro estaba a gusto, también lo estaba Drizzt. No había para él nada más importante en el mundo, el renegado Drow había encontrado un propósito en su vida. Drizzt Do'Urden tenía un hogar. Una captura muy rentable, dijo el desollador mental, con su voz débil y sobrenatural. La criatura mostró las pócimas que había ganado en la arena.
Los otros dos desolladores movieron sus manos de 4 dedos para manifestar su aprobación. Un campeón, comentó uno, telepáticamente. Y equipado para acabar, añadió el tercero en voz alta. Una idea surgió en su mente, por lo tanto, en la mente de los demás. ¿Quizá para esculpir? Los 3 desolladores miraron al otro lado de la cueva, donde habían comenzado los trabajos para construir nuevos cuartos. Pondremos al Svirfnebli a trabajar la piedra cuando sea el momento oportuno, declaró el primer Illita moviendo los dedos. Pero primero quiero que me consiga más pócimas y oro. Un esclavo la mar de rentable. Como todos los demás que capturamos en la emboscada, dijo el segundo. El Oseogarfio se ocupa del rebaño, explicó el tercero. Y el Drau atiende al cerebro, dijo el primero. Lo vi cuando venía para aquí. Será un masajista excelente para placer del cerebro y beneficio de todos nosotros. También está esto, intervino el segundo, que estiró un tentáculo para tocar al tercero. El tercer desollador mostró la estatuilla de ónice. ¿Magia? Preguntó el primero. Desde luego, respondió el segundo, mentalmente. Vinculado al plano astral. Creo que es un ente de la piedra. ¿Lo has llamado? Lo interrogó el primero en voz alta. Los otros dos desolladores cerraron las manos al unísono, la señal equivalente a, ¿no? Quizás se trate de un enemigo muy peligroso, explicó el tercero. Pensamos que sería más prudente observar a la bestia en su propio plano antes de llamarla. Una decisión muy sabia, comentó el primero. ¿Cuándo os marcháis? Ahora mismo, contestó el segundo. ¿Nos acompañas? El primer Illita cerró los puños y después mostró uno de los frascos de pócimas. No hay que desaprovechar la ocasión de obtener nuevas ganancias, respondió. Los otros dos movieron los dedos, excitados. Después, mientras su compañero se retiraba a otra habitación para contar las ganancias, se instalaron cómodamente en unos sillones bien mullidos y se prepararon para el viaje. Flotaron juntos, abandonando los cuerpos en los sillones, y ascendieron siguiendo el vínculo de la estatuilla con el plano astral, que veían como un delgado cordón plateado. Ahora se encontraban más allá de la caverna donde vivían, más allá de las piedras y los sonidos del plano material, y flotaban en la vasta serenidad del mundo astral. Aquí no había más ruido que el producido por el ulular constante del viento astral. Tampoco había estructuras sólidas, ninguna en términos del mundo material, y la materia quedaba definida por las variaciones de luz. Los desolladores se apartaron del cordón plateado de la estatuilla cuando faltaba poco para completarla. Ascensión astral. Entrarían en un plano cercano a la entidad de la Gran Pantera, pero no tan cerca como para ser descubiertos. Los desolladores no solían ser bien recibidos, pues eran despreciados por casi todas las criaturas de los planos que visitaban. Penetraron en el plano astral sin incidentes y no tardaron en encontrar a la entidad representada por la estatuilla. Genwibar corría a través de un bosque de luz estelar persiguiendo la entidad de un ciervo, en un ciclo eterno. El ciervo, tan soberbio como la pantera, brincaba y corría con un equilibrio perfecto y una gracia inconfundible. Genwibar y el ciervo habían interpretado esta escena 1.000.000 de veces y la volverían a repetir 1.000.000 más. Este era el orden y la armonía que gobernaban la existencia de la pantera, los mismos que regían los planos de todo el universo. Pero algunas criaturas, como los engendros de los planos inferiores y los desolladores que ahora contemplaban a la pantera desde lejos, no podían aceptar la sencilla perfección de esta armonía ni reconocían la belleza de la interminable cacería. Mientras miraban a la maravillosa pantera en el juego de la vida, los desolladores solo pensaban en cómo sacar provecho del felino.